Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio, la saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, amigo y amiga que nos escucha o que nos ve, tanto en el Perú como en el extranjero, pues para nosotros es un gozo, un placer poderle saludar y al mismo tiempo también anunciarle de que estamos aquí para bendecirle, para compartirle la palabra de Dios. Y en esta oportunidad nosotros queremos darles a conocer acerca de la Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio, quiénes somos, de dónde procedemos, qué es lo que creemos, porque es importante que usted conozca esta iglesia, para que de esa manera usted pueda escucharnos con confianza, con seguridad, y usted nos conozca, para que de esa manera usted pues pueda recibir la palabra con agrado y Dios me lo bendiga grandemente. Primeramente, permítame decirle de que la Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio somos una iglesia organizada. Nosotros fuimos enviados a aperturar esta iglesia el 8 de marzo del 2020 y lo abrimos en el distrito de San Juan del Lurigancho. La iglesia cristiana Ciudad de Refugio de la ciudad de Guaral, pastoreada por el apóstol Teógeno Morales, ellos nos enviaron a empezar esta iglesia. Lo inauguramos el día 8, donde nos gozamos de aperturar la iglesia con mucho anhelo, con mucha pasión en nuestro corazón, pero por problemas de la pandemia nos vimos obligados a cerrar hasta el día de hoy. Pero este tiempo de pandemia, permítame compartirles, para nosotros ha sido una gran bendición de Dios, por cuanto abrimos la iglesia y nuestra visión era trabajar con la gente que estaban alrededor del templo. Estábamos mirando primeramente a San Juan del Lurigancho, pero la pandemia nos abrió el entendimiento de que el mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, podríamos hacerlo ahora. Y nosotros entonces entendimos de que lo que estamos viviendo, Dios tiene un propósito para que nosotros entendamos en una manera amplia la visión del Señor y que cuando aperturemos la iglesia estaremos transmitiendo en vivo todas las reuniones de nuestra iglesia, para que de esa manera cumplamos el gran propósito del Señor, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y por eso lo tomamos nosotros, este tiempo de pandemia, como una bendición, por cuanto a través de esta señal podemos llegar a mucha gente, a todo el mundo, y nosotros nos damos a conocer para que usted nos siga con confianza, con seguridad, y nos conozca de dónde provenimos, que somos una iglesia organizada. En segundo lugar, permítame también compartirles para que usted nos conozca quiénes somos nosotros. El que les habla es el pastor Javier Villanueva Chávez, y también con mi esposa Claribel Silva Guevara de Villanueva, somos los que pastoreamos esta iglesia. Nosotros estamos en el ministerio ya 45 años. Desde que nos convertimos siempre hemos estado comprometidos sirviendo al Señor. El Señor nos ha permitido trabajar en 4 iglesias que el Señor nos ha llevado y cada iglesia ha sido una bendición. En cada iglesia hemos aprendido algo nos hemos enriquecido con el conocimiento de nuestro Señor, de su palabra. Y en esta oportunidad, al aperturar esta iglesia, lo hemos hecho con mucho anhelo, con mucha pasión, de dar lo mejor de nosotros, de hacer la voluntad de Dios en una manera conforme está escrito en la palabra de Dios, de llevar el mismo evangelio que nuestro Señor Jesucristo lo vivió, lo enseñó, lo predicó y lo dejó encargado a sus apóstoles que siguieron con el mismo mensaje. Y eso es el anhelo, es el deseo de nuestro corazón. Y eso es lo que la Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio, a través de nosotros, sus pastores, queremos compartir con usted, hermano y hermana en Cristo que nos ve, y también con ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan por primera vez, que el Señor los quiere bendecir mucho. También queremos, como tercer punto, compartirles nuestro testimonio. El que les habla, juntamente con mi esposa, nos convertimos hace aproximadamente 48 años atrás al Evangelio y nos convertimos en un momento difícil de nuestras vidas. Nosotros teníamos en ese momento nuestro primer hijo varón, nuestro hijo primogénito, el hijo especial para nosotros, muy anhelado, muy esperado. No éramos cristianos en ese tiempo, pero lo recibimos con mucha alegría este hijo. Y yo puse mucho esmero, mucho cuidado de que mi hijo no le falte nada, mi hijo tenga lo mejor,
pero cuando tenía los 3 años de edad, mi hijo enfermó y tenía problemas, que tenía hemorragia, la nariz le corría sangre todos los días, todas las noches amanecía en su almohada un charco de sangre. Lo llevé acá a los mejores médicos en la ciudad de Lima, pero después de un tiempo de tratamiento le cauterizaron la nariz 3 veces. Nos dijo el doctor de que no había solución, que los tratamientos no daban resultado y que por consiguiente esperaríamos hasta los 7, 8 años, que de una manera natural se puede recuperar, pero el niño corría peligro porque se va a desnutrir, se va a debilitar y vamos a tener problemas con él. Para mí esto fue un golpe muy duro, un momento muy difícil. Yo amaba a mi niño, deseaba lo mejor para él, pero ahora me encuentro de que no puedo hacer nada frente a esta necesidad, este problema, esta enfermedad que él tenía. Eso afectó mi vida, pero un día la gracia, la misericordia de Dios fue muy abundante sobre mi vida. Me compro un periódico y encuentro una propaganda que en el estadio de Alianza Lima sanaban enfermos. Y yo, movido por esta necesidad, le comparto a mi esposa, asistimos allá y cuando llego me encuentro que era un lugar donde predicaban la palabra de Dios. Yo llego a ese estadio con una mente muy cerrada. Cuando era un adolescente allá en mi tierra natal, Cajamarca, estudiando secundaria, un profesor nos enseñó el comunismo y nos enseñó que Dios no existe. Y desde ese momento yo me volví ateo y viví 14 años de mi vida negando la existencia de Dios. En aquella oportunidad eso vino a mi corazón, pero el interés de ver sano a mi hijo me quedé. Y efectivamente, Dios bendijo a mi vida, Dios bendijo a mi hijo. Mi hijo fue sanado milagrosamente y hasta el día de hoy nunca más le volvió a correr sangre a la nariz. Este milagro de sanidad en mi hijo me impactó. Y yo me hice una pregunta: ¿cómo es de que yo, siendo no creyendo en Dios, Dios ha sanado a mi hijo? ¿Cómo es que Dios me ha bendecido con esta gran bendición si yo ni siquiera he creído en Él? Pero esto impactó mi vida. Fui las siguientes noches al estadio a escuchar ya la palabra de Dios, ya no por la sanidad, sino en agradecimiento, en gratitud, lo que Dios había hecho en mi vida. Después de un tiempo prolongado de unos 5 o 6 meses, llegamos a congregar a nuestra primera iglesia. Y me encuentro de que en esta iglesia un día dieron una enseñanza de que la sanidad ya no existe en este tiempo, de que los milagros fueron solamente para el tiempo de los apóstoles. Al final me acerco al maestro y le pregunto que cómo es que Dios ha sanado a mi hijo. Pero él me habló de lo que creía y bueno, yo no le discutí porque era nuevo en la iglesia. Me quedé en la iglesia porque me sentía bien en ese lugar y estuve 18 años en esa congregación. Llegamos a pastorear esa iglesia 7 años y cuando ya conocí la iglesia profundamente, en mi corazón empezó a hacerme una pregunta: ¿por qué en nuestra iglesia no hay las maravillas que encuentro en la Biblia? Que en la primera iglesia de Jerusalén era una iglesia viva, era una iglesia poderosa, era una iglesia ganadora de almas. Los enfermos se sanaban, echaban fuera demonios, eran bautizados con Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Es decir, era una iglesia diferente a donde estaba yo congregando. Y en mi corazón estaba de que si en un momento yo veo de que hay un lugar, una iglesia que tenga una enseñanza mejor, pues yo voy a ir con mucho gusto, porque anhelaba conocer a Dios, anhelaba que servirle a Dios de la mejor manera posible. Y llegó el tiempo, salimos de esta iglesia, fuimos a otra congregación y allí escuchamos enseñanzas acerca de la plenitud del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Y yo creí de corazón, investigué en la palabra de Dios y llegué a comprobar de que esto era para nuestros días. Y Dios cumplió su palabra. Fui bautizado con Espíritu Santo y fuego. Esto abrió mi entendimiento. Esto enriqueció mi vida. Y de esa manera empezamos a dar otros pasos en el servicio a Dios. Y en las 3 iglesias diferentes que hemos estado en estos tiempos sirviendo al Señor, hemos visto las maravillas de Dios, que se cumple lo que dice la palabra de Dios. Y ya con la experiencia que hemos tenido es que en estos tiempos Dios nos ha llevado a aperturar esta iglesia para compartir las maravillas de Dios conforme te estamos diciendo. Y con este testimonio que nosotros nos convertimos, pues también queremos compartirles, como en otro punto, lo que creemos nosotros de la Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio. Primeramente, nosotros creemos en Dios el Padre, conforme la Escritura lo enseña. Creemos en su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que juntos hacen las maravillas en la creación, hacen en la salvación, hacen en todo el trabajo de Dios aquí en la tierra con los hombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros creemos porque la Escritura así lo enseña. Creemos también que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, sin error, perfecta en su estado original, y aún las traducciones que nosotros tenemos en nuestro poder es una bendición para conocer al Señor. Creemos también que la salvación es por gracia, que todos nosotros somos salvos por gracia, un regalo de Dios mediante la fe en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conforme las Escrituras los enseñan. Eso creemos en cuanto a la salvación. Creemos también en el discipulado cristiano, conforme nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en la palabra de Dios, que empieza el discipulado con la leche espiritual, que se le tiene que enseñar a cada hombre, cada mujer recién convertido, para que desde su nacimiento espiritual él crezca sano, fuerte, bien adoctrinado con la verdad, para que de esa manera pueda crecer y servir al Señor con un buen fundamento de la palabra de Dios. Creemos también en el discipulado, en la niñez espiritual, un periodo, un tiempo donde tenemos que enseñarle la palabra de Dios, donde tenemos que educarlo, instruirlo en todas las áreas de su vida, para que este hombre, esta mujer que ya pasó la leche espiritual, ahora edifique su vida plena de acuerdo a la palabra de Dios. Creemos también en la madurez espiritual, donde cada hombre, cada mujer que ya pasó los dos primeros niveles de discipulado, sea un hombre, sea una mujer con discernimiento espiritual, que sepa discernir lo bueno y lo malo, que sepa usar correctamente la palabra de Dios, que sea un maestro de la palabra, que ande en fe y amor conforme a la palabra de Dios, en el Espíritu, para que ande en victoria, en libertad aquí en la tierra. Creemos en esta clase de discipulado, y este es el discipulado que vamos a compartir en la Iglesia Cristiana Ciudad de Refugio. También creemos que el Evangelio es un mensaje completo, no le falta nada. Creemos que el Señor, cuando uno se ha convertido de verdad, te perdona todos tus pecados, borra tu pasado y es un empezar de nuevo. Creemos en la sanidad de toda enfermedad y toda dolencia conforme la Escritura lo enseña. Eso podemos ver en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio que predicaron los apóstoles, y el mismo Evangelio es el que nuestra Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio cree, en la sanidad de todo dolor y toda enfermedad. Y creemos también en la liberación, en echar fuera demonios, en liberar a los oprimidos, a los atormentados, en liberar a los poseídos por el diablo, en sacar de las prisiones, de la cautividad, es decir, en un evangelio completo que te va a dar libertad espiritual para poder servir en el Espíritu, conforme la Escritura nos dice, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos también en el bautismo de agua. Todo hombre, toda mujer que se convierte debe ser bautizado en agua inmediatamente. Si ha creído en el Señor Jesucristo, debe ser bautizado en agua inmediatamente. Pero luego creemos en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es una experiencia donde la plenitud del Espíritu vendrá a su vida, será lleno del Espíritu Santo para que el poder de Dios se manifieste en él, para poder llevar el Evangelio, para que el fuego de Dios lo santifique, lo purifique de todo residuo de la vieja naturaleza y sea un hombre, una mujer espiritual. Creemos en todos los dones del Espíritu Santo que lo enseña la Sagrada Escritura para la edificación de la iglesia, y creemos en todos los frutos del Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade al Señor y ser de bendición al mundo. Creemos también que la iglesia se ministra con los 5 ministerios. Dentro de la iglesia debe haber apóstoles, debe haber profetas, debe haber maestros, debe haber evangelistas y debe haber pastores, conforme la Escritura lo enseña, que esto es para hoy,
Ha sido siempre así. Si bien es cierto, un tiempo la iglesia lo dejó, pero que ahora se ha recuperado. La palabra lo enseña y nosotros lo creemos en esa manera. Nuestra cobertura, el apóstol que Él nos envió a abrir esta iglesia, lo hemos comprobado de que esto es así. También creemos que los gastos de la iglesia se sustentan a través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través de las primicias que cada miembro de la iglesia debe de dar sistemáticamente conforme el Señor lo prospere. Esa es la manera cómo se subvenciona la iglesia del Señor. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió, las Escrituras lo enseñan, lo anhelamos, lo esperamos, y que Cristo vendrá a arrebatar a su iglesia, después vendrá con su iglesia a reinar aquí en la tierra 1000 años, y nosotros creemos porque las Escrituras así lo enseñan. Creemos en todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado promesas que dice la palabra que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Es decir, que el Evangelio es una fuente de bendición. El Evangelio es una fuente de riqueza espiritual y material. El Evangelio es la solución a todos los problemas familiares, todos los problemas psicológicos, todos los problemas espirituales. Cualquier problema que tenga, el Evangelio es la solución. El Señor Jesucristo nos ha dicho de que el que cree en Él, las mismas obras que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Aún mayores lo podemos hacer porque Él está en el Padre. Y lo que pidamos creyendo, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y con esto en nuestro corazón es que nosotros creemos en este Evangelio que vamos a compartir dentro de nuestra iglesia. Y queremos compartirle la parte más importante de nuestra iglesia, la visión que tenemos para nuestra iglesia. Que todo hombre, toda mujer que se convierte al Señor, que escuche el Evangelio y acepte a Cristo como su Salvador personal, o vengan de otras congregaciones a congregar a nuestra iglesia, que se introduzcan en la visión de la iglesia, que primeramente es evangelizar, ganar almas para que se cumplan los propósitos de la iglesia aquí en la tierra, de salvar al pecador perdido. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino. Él dijo que Él ha sido ungido con el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. A los apóstoles les envió a predicar el Evangelio a toda criatura, llenos del Espíritu Santo. Y con este mismo principio nosotros también vamos a levantar la iglesia donde cada hombre, cada mujer, cada familia sea ganadora de almas, para que de esa manera se cumpla el propósito de Dios. Pero no podemos enviarles a ganar almas así ligeramente, no, de ninguna manera. Preparados, equipados, conforme el Señor Jesús preparó a sus apóstoles y les dijo: esperen hasta que sean bautizados con Espíritu Santo y fuego. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Me serán testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos esperaron hasta el día de Pentecostés. Y ese día dice que fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Pedro empezó a predicar por primera vez y 3,000 personas se convirtieron. Y de ahí en adelante, cada que predicaban, la gente se convertía, la gente se bautizaba, la gente se añadía a la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia viva, presentaban un evangelio vivo, presentaban un evangelio de poder, presentaban un evangelio que salvaba, sanaba, liberaba, un evangelio que nada lo podía detener. Y este es el evangelio que nosotros queremos que todo hombre, toda mujer que llegue a nuestra iglesia esté equipado, bautizada con Espíritu Santo y fuego, que es el principio para que enviarles a evangelizar. Y tendremos cuidado que toda persona tenga esta experiencia para que se cumpla el propósito de Dios. Discipular luego, como les compartíamos, en los 3 niveles, pero también que la iglesia lleguemos a ser un ejército, como el ejército de Dios, como el ejército que tenía David, una iglesia de valientes, una iglesia de gente comprometida con Dios, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que da su vida por el Señor, una iglesia que valora la bendición que Dios le ha dado conocer el Evangelio. Y con estos principios es que nosotros queremos levantar esta iglesia. Y a ti, hermano, a ti, amigo, tú que nos escuchas ahora, te invitamos que nos sigas,
porque a partir de este domingo, 7 de la noche, estaremos saliendo sistemáticamente. Ahora te hemos compartido quiénes somos, nuestro testimonio, lo que creemos y nuestra visión en cuanto a la iglesia, una iglesia evangelizadora, ganadora de almas, pero luego el discipulado que también te daremos llegar en forma virtual hasta que lleguemos a la madurez. Por tanto, mis amados hermanos, les pedimos que nos sigan a partir de este domingo, y todos los domingos empezamos a las 7 de la noche y más adelante les vamos a compartir todas las bendiciones de Dios que les hemos compartido. Mis hermanos, mis amigos, les damos gracias a Dios por que empezamos este tiempo especial y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos orando con ustedes y pronto les vamos a dar los números de nuestros teléfonos, también de nuestro WhatsApp, para que de esa manera podamos estar en comunicación y todos seamos bendecidos. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús.